Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula de hoy, en donde hablaremos sobre Oscar Wilde, sobre el retrato de Dorian Gray y también vamos a hacer una entretenida actividad. Veamos qué aprenderemos hoy. Ya, como les comentaba, conoceremos la biografía de Oscar Wilde. ¿Quién fue este escritor nacido en Irlanda? Identificaremos temas presentes en la obra, en la novela de Dorian Gray. Y finalmente elaboraremos y conoceremos qué es un meme y cómo nos puede ayudar como herramienta a la hora de leer un libro. Bien, empecemos diciendo que Oscar Wilde es un escritor irlandés que nace en el seno de una familia aristócrata. ¿Ya? Esto quiere decir que su padre era parte de una rama de la realeza de esa época, ¿ya? Y él nace el 16 de octubre de 1854. Como les contaba, su madre y su padre eran, digamos, de una élite aristocrática, ya que su madre era poetisa y traductora de escritores franceses y su padre era el Sir William Wilde, ¿ya? Que era como una persona de mucha importancia social en esa época. En esta familia se cría Oscar Wilde. Bien, y así como nace en una familia de un seno aristocrático, ¿no? También va a tener una educación acorde a eso, ya que Oscar Wilde estudia en los mejores establecimientos de Dublín y de Inglaterra, ¿ya? Estudia en el Trinity College de Dublín y en Oxford estudia, en un college de Oxford. ¿Ya? Sus estudios y trabajos de investigación se centran en la poesía clásica. Entonces, sabemos que Oscar Wilde va a tener una base de formación basada en el arte, la literatura y la poesía. Posteriormente, él se va a vivir a Londres, en donde es conocido en la escena por su estilo extravagante propio del dandismo. Más adelante vamos a saber qué es el dandismo, pero mientras tanto les puedo decir que es una moda estética de la época en la que vive Oscar Wilde, es decir, en el siglo XIX, y que solo podía costear personas que tuvieran un nivel económico muy, pero muy importante, ¿ya? Es decir, las más altas esferas de la sociedad británica de esa época. Y bien, aquí tenemos algunas características sobre el dandismo. ¿Qué es el dandismo? Siempre a Oscar Wilde se le ha relacionado con el dandismo. Bueno, vamos a decir primero que es sinónimo de la elegancia inglesa. Nosotros podemos también rastrear algunos de estos aspectos en la novela, ¿ya? De ahí que les quiero hablar un poco sobre el concepto de dandismo, porque en el retrato de Dorian Gray ustedes pueden encontrar algunos tipos de estas muestras de dandismo. ¿Ya? Bueno, además celebra la belleza y la cultura material el dandismo. Y el objetivo del dandy es asombrar por medio de su indumentaria, de sus hábitos, de sus costumbres, ya muy refinadas y de la alta sociedad. Bueno, aquí tenemos también una imagen de Oscar Wilde, que es uno de los dandys de la época, no el único, pero uno de los dandys. ¿Ya? Y bueno, Dorian Gray sería un ejemplo de dandy. Y también otros personajes que vamos a ver más adelante. Ya les quiero leer una cita que dice: un dandy es una persona que utiliza el vestido como una manera de disidencia, es decir, se viste bien, con prendas buenas, pero nunca como los demás. Introduce elementos transgresores en su forma de vestir. Lord Byron, vestido de turco. Ningún inglés al inicio del siglo XVIII vestía de ese modo. El dandismo es ponerse prendas que puedan llamar la atención dentro de un aire de elegancia, pero que a la vez destaquen. Esto lo dice Luis Antonio de Vilhena. Más adelante también les voy a mostrar la bibliografía por si quieren ver un poco más sobre estos temas. Bueno, y podríamos decir que hoy en día, en el siglo XXI, existen estos resabios del dandismo y se pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram, también en Pinterest. Por si a alguien le gusta la moda, bueno, yo les podría decir que existen ciertos influencers que podrían ser
los dandies de esta época. Continuamos. Bien, en 1884 Oscar Wilde se casa con una mujer, pero a pesar que tienen 2 hijos, eh, se sabe que este matrimonio nunca fue por amor. Eh, sus hijos son parte de un contrato que se firma en esa época, ¿ya? Y bueno, en esta época también, junto con el casamiento y el nacimiento de los hijos, Oscar Wilde desarrolla una obra y una personalidad marcada por el hedonismo, es decir, por el culto al placer y a la belleza más exaltada, ¿ya? Es importante mencionar que la vida de Oscar Wilde está marcada por el amor, pero un amor que tal vez en esa época lamentablemente fue castigado, ¿ya? Eh, Abiertamente Oscar Wilde se sabe hoy en día que era homosexual y lamentablemente en esos años Inglaterra y yo creo que el mundo en general no tenían esta apertura que tenemos hoy en día de ver que el amor es amor en todas sus expresiones. ¿Ya? Entonces, bueno, acá los biógrafos hablan del amor que arruinó su vida, que sería Lord Alfred Douglas, como pueden ver en esta imagen. Bueno, como les estaba comentando, en el apogeo de su carrera se enamora perdidamente de este chico, que era mucho más joven que él, era un poeta de 21 años, muy atractivo y se conocen en una fiesta. Ellos van a tener una relación por mucho tiempo, es decir, realmente ellos viven una historia de amor, pero lamentablemente su padre se entromete en esta relación y lo termina calumniando y manchando la imagen de Oscar Wilde en la sociedad británica, a tal punto que Oscar Wilde lo va a demandar por calumnias, pero lamentablemente, como veremos un poquito más adelante, es finalmente la sociedad y, entre comillas, la justicia quienes encierran a Oscar Wilde en esta época. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver que en este tiempo, justo en este tiempo cuando se casa, cuando conoce al amor de su vida, también escribe sus mejores obras. ¿Ya? Tenemos El Príncipe Feliz y otros cuentos en 1888, La decadencia de la mentira, miren, tremendo nombre, 1889, El retrato de M.R.W.H. Está basado hay un trabajo de intertexto con William Shakespeare. Acá tenemos la obra que tienen que leer ustedes, que se llama El retrato de Dorian Gray, que lo escribe y lo publica en 1890. ¿Ya? Después viene La importancia de llamarse Ernesto y Un marido ideal, entre otras también trabajos que él presenta. Él no solamente escribe esto, escribe muchas cosas más, sobre todo teatro también. ¿Ya? Bien, acá está esta parte que yo les comentaba sobre el juicio por calumnias y les quiero leer este fragmento que publica El País España y que dice lo siguiente, voy a citar, el dramaturgo, harto de la persecución y motivado por su amante, el dramaturgo es Oscar Wilde, ¿ya? Douglas tenía una relación compleja con su padre porque no le concedía todos los caprichos que quería, este era su pareja, la pareja de Oscar Wilde. Entonces, ¿qué hizo? Oscar Wilde denunció al marqués por calumnias, porque claro, el padre de su novio estaba diciendo que Oscar Wilde tenía una relación con su hijo en esa época. ¿Ya? El juicio contra todo pronóstico giró en contra de Oscar Wilde. Al final del siglo XIX, Inglaterra, que tanto se pone como ejemplo de libertad, era un país muy democrático en lo político, pero enormemente puritano, cerrado y durísimo en lo moral. Era un sitio verdaderamente terrorífico. Tenía las mayores penas para cualquier tipo de diversidad sexual, explica el poeta y filósofo Luis Antonio de Villena, autor de la biografía del irlandés Oscar Wilde. Lo extraño es que antes de ir a la cárcel, a Wilde le ofrecen escaparse a Francia. Su amigo Frank Harris había alquilado un barco, porque allí su orientación sexual no era un delito. Miren, ¿quién pensaría hoy día eso, no? Añade
de vilena. Sin embargo, Wilde, que había asumido una especie de papel de mártir, no quiso marcharse. Inglaterra era un país en esos aspectos muy atrasado. De hecho, el código por el que condenaron a Oscar Wilde estuvo vigente, imagínense, que hasta 1967. Digamos, esto que pasa en la vida de Oscar Wilde, lamentablemente le va a traer muchos problemas después, porque veamos esta próxima cita que dice: al salir de la cárcel, el escritor se marcha a Francia y se cambió de nombre para pasar desapercibido. Ahora se va a llamar Sebastián Melmoth. Aunque no se sabe con exactitud, se cree que Sebastián viene de la imagen de San Sebastián, un mártir joven y muy guapo. Y Melmoth, en cambio, procede de una novela gótica, Melmoth el Erabundo, de Charles Maturin, que le gustaba mucho a Oscar Wilde, ¿ya? Esta va a ser su identidad hasta que se muere, lamentablemente. Bueno, y Oscar Wilde muere el 30 de noviembre de 1900, arruinado, enfermo y alcohólico. Wilde sobrevivía con el poco dinero que pedía prestado, porque cuando a Wilde lo encierran en la cárcel, sus acreedores rematan todos sus bienes y él se queda prácticamente en la calle. Solo la diferencia es que estaba en la cárcel, pero pierde todo lo que él tenía. Ya se convirtió, o lo convirtieron, diríamos, en un paria social, pero al contrario de lo que se cree, no murió tan solo. Igual tenía amigos en Francia y gente que admiraba su trabajo. Esta es la historia de Oscar Wilde, el escritor que está detrás de la obra El retrato de Dorian Gray. Bien, y entramos de lleno a la obra El retrato de Dorian Gray, que se publica en 1890 y es la única novela que escribe Oscar Wilde. En esos años, que era cuando, antes de que le pasara todo esto que comentamos anteriormente, le estaba yendo muy pero muy bien con su trabajo y empieza a publicar esta novela en una revista, ¿ya? La revista iba sacando capítulos mensualmente. Y dado el éxito de la obra, primero escribe 7 capítulos y después le piden que escriba más y más hasta que termina la historia, ¿ya? ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, ustedes saben de qué se trata la obra, ¿no es cierto? Que tenemos a este personaje principal, Dorian Gray, que es un hombre muy guapo en una sociedad inglesa, en donde él está en un lugar, digamos, de la élite, tiene mucho dinero, tiene todo, digamos, lo que quisiera tener una persona en esa época, ¿no? Tiene su casa, tiene belleza, tiene juventud, lo podemos ver en la novela, ¿cierto? Y bueno, resulta que un día un pintor decide hacer un retrato de él. Y al presentar el trabajo, Dorian Gray empieza a darse cuenta que lo que envejece no es él, sino que la obra, el retrato. Y bueno, no les quiero hacer más spoiler, pero después empiezan a pasar un montón de situaciones en la vida de Dorian Gray que lo llevan a convertirse en su peor enemigo. Ya me dirán ustedes por qué termina siendo su peor enemigo. El final lo dice, pero todo. Bien, vamos a continuar con esto que se llama El retrato de Dorian Gray. Bueno, acá tenemos también una ilustración en donde están Basil, que es el pintor, y Lord Henry, que están mirando este retrato de Dorian Gray, ¿ya? Y vamos a hablar sobre algunos temas presentes en la novela que ustedes podrían encontrar mientras van leyendo. Bueno, el primero y principal, la belleza y la juventud, ¿cierto? A Dorian Gray, la belleza y la juventud representan temas muy importantes, no solo en su vida, sino que en su círculo de amigos. Todo gira en torno a la belleza y a la juventud.
y es algo que ellos tampoco quieren perder. Por lo tanto, aparece otro tema o tópico literario que es muy interesante, que se llama el carpe diem, disfrutar el día, disfrutar la vida. Si se dan cuenta, en la novela siempre se está disfrutando el día a día y la vida, porque pareciera que la juventud y la dicha se mantienen siempre ahí en la novela, salvo al final, que no les voy a decir de qué se trata, pero también podemos encontrar otro tema, que es el temor a la muerte y la vejez. Así como uno de los grandes temas que habíamos dicho, que era la belleza y la juventud, Dorian Gray de alguna manera le teme mucho a la muerte y a la vejez. Es por eso que decide esconder el retrato, para que nadie lo encuentre y nadie se dé cuenta quién realmente es Dorian Gray, porque lo único que nos va a decir realmente cuál es la composición del alma de Dorian Gray es su propio retrato. De ahí que vienen algunos detalles que cuando ustedes lean la novela se van a dar cuenta. Ese retrato se empieza a transformar, y no solo cuando pasa el tiempo, sino que cuando Dorian Gray comete algunas acciones que son irreparables, ¿ya? Irreparables. Bien, también tenemos el tema del narcisismo. ¿Se han dado cuenta o saben ustedes lo que es el narcisismo? Bueno, viene de Narciso. Narciso es esta figura que siempre se mira en el espejo, ¿ya? Y Dorian Gray, de alguna manera, representa ese narcisismo. Entonces, Dorian Gray, como representa a este Narciso en la misma obra, siempre va a estar preocupado de lo que a él le pase, de lo que él representa, de que él sea la belleza y la juventud en su grupo de amigos, ¿ya? Es más, cuando pasan ciertos sucesos, como por ejemplo, cuando muere el pintor Basil, Dorian Gray llega a tal punto de narcisismo que culpa al pintor de su propia muerte. ¿No les parece interesante, llamativo? O lo pueden también ustedes reflexionar al respecto. Pero si se dan cuenta, siempre en la obra, lo más importante para Dorian Gray es Dorian Gray. Bien, otro tema que les había comentado anteriormente es el dandismo, representado en Lord Henry. Ya estábamos viendo de qué se trataba a nivel en cuanto a la moda, que era el dandismo, pero en las mismas formas en las que se comunica, cómo se desenvuelve en la vida, Lord Henry da cuenta de lo que podría ser el dandismo. Y finalmente el último tema, que dentro de muchos temas, porque estos no son todos los temas, estos son algunos temas, podemos decir que el último tema es la corrupción del alma. ¿Cómo se transforma el alma y la persona que es Dorian Gray desde el primer capítulo al último capítulo? ¿Ya? Hay ahí una, entre comillas, evolución, pero una evolución para bien o para mal, eso lo dejamos a que lo juzguen ustedes, ¿ya? Cada uno tendrá sus propias opiniones. Bien, y ahora vamos a ver qué es un meme. Yo sé que todos ustedes están familiarizados con los memes porque son una generación que nació probablemente muy cerca de los computadores y muy cerca de los celulares. Por lo tanto, todos sabemos o tenemos ciertas nociones de lo que es un meme. Bien, para hacer el trabajo relacionado a la novela, primero tienen que saber qué es un meme. Y para eso les quiero contar que primero un meme es una forma de expresión social y pública, ¿ya? El meme de alguna manera comunica, es una unidad de transmisión cultural. Los memes que se realizan en Chile no son los mismos que se realizan en India, por ejemplo. Responden a un contexto social y cultural establecido, ¿ya? Es un medio de comunicación de masas. Los memes transitan en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google Imágenes, ¿no es cierto? Y en tantas páginas más que probablemente yo no conozco, ¿ya? Y además representa un cambio en la direccionalidad de la información. Es decir,
¿qué les quiero decir con esto? El meme representa un cambio. Antes que, bueno, cuando yo era chiquitita, cuando yo tenía 14, 15 años, el internet, de partida nos teníamos que conectar con el teléfono, ¿ya? Y nos podíamos conectar solamente en cortos plazos de tiempo, porque los planes en esos años de internet, que eran por teléfono, eran muy caros, ¿ya? Y la información que uno accedía a internet era, digamos, de las corporaciones, de las enciclopedias. La información estaba muy restringida. Yo como adolescente no podía hacer una página de memes, por ejemplo, o no podía hacer un blog, probablemente. En los años 90 estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que la información antes de los 90 era unidireccional, es decir, esta información venía desde el internet al usuario, pero no viceversa. El usuario no siempre podía generar información nueva, ¿ya? Posteriormente, con el avance del internet y de los medios de comunicación, aparece, digamos, mucho después, en el año 2000, digamos, o un poquito, sí, desde el 2000 en adelante aparecen los memes. Y los memes son una especie de afiche muy contemporáneo que hacen las propias personas. Entonces, si yo en internet puedo generar información, puedo generar contenido, quiero decir que a lo que vamos con esto es que el flujo de información cambia. Y como cambia este flujo de información, quiere decir que así como yo como receptor, puedo también ser emisor de la información, ¿ya? De aquí que el meme sea tan interesante en algunos, sobre todo en el ámbito sociológico se ha estudiado bastante el meme, ¿ya? En términos de la sociología. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos de lo que eran antiguamente los afiches. No sé si acá lo pueden identificar bien, pero tenemos 3 ejemplos. Uno es sobre la campaña del sí y el no, que es de plebiscito de los 80, del año 88, si no me equivoco, y que ocupaban estas imágenes, estos afiches. Ya en esos años no existían los memes, que vendría a ser, digamos, si podemos decir cuál es el antecesor del meme, podríamos decir que son los afiches. Bien. Bien, ¿y cuál sería la función del meme? Los memes cumplen la función de viralizar un mensaje de manera más efectiva que antes porque nos plantea su vital característica, el tiempo. La característica que nos ofrece el meme es la misma función social de los medios tradicionales, pero en tiempo real. ¿Se han fijado que cuando están viendo un partido de fútbol, por ejemplo, empiezan a aparecer los memes? Ya, esto se logra solo con los memes. En cuanto a que son capaces de generarse cuando va pasando algo. Incluso también podríamos decir que tiene otra característica y que es que cuando se hace un meme, los mismos usuarios de internet pueden mejorar ese meme. Entonces sale una versión, después la modifican, vuelve a salir, después vuelve a salir, hasta que termina siendo un meme perfecto. Y es una construcción colectiva, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo del retrato de Dorian Gray que me pareció muy creativo. Bien, veamos las propiedades de un meme. Primero, debe ser interpretable, numeroso y persistente en el tiempo. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de memes que salieron hace muchos años, pero siguen estando vigentes porque se pueden resignificar, ¿ya? Este meme que estamos viendo acá, abajo de propiedades de un meme, lo podemos adaptar a muchas situaciones, siempre entendiendo cuál es la intención de la imagen, qué quiere comunicar la imagen, ¿ya? Además, bueno, debe contener imágenes, como un meme. Sin imágenes está difícil, ¿ya? También tiene que comunicar ideas, sentimientos y emociones de una forma viralizada. Por ejemplo, tenemos los memes más populares, podríamos decir, que son los memes que trabajan el humor, ¿ya? Además, el meme tiene que tener una capacidad de transmitir información de todo tipo,
con una imagen y pocas palabras. El meme no se puede explicar más allá del meme. Es decir, una imagen, las palabras que correspondan al meme o al tipo de meme, eso es todo. No necesitamos que nadie explique, no, es que mira, cuando estamos ahí es porque no hay una intencionalidad bien hecha, ¿ya? Obviamente hay ciertos memes que son generacionales. Entonces, por ejemplo, explicarle un meme al abuelo, a la abuela, o al papá, a la mamá, o a niños más pequeños, probablemente no sea efectivo, ¿ya? También aquí existiría esta otra variante que tiene que ver también con las edades, con las etapas. De aquí que los memes se entienden tanto en ciertas generaciones más que en otras, ¿ya? Por ejemplo, la generación de los 30, de los 20, de los 15 años en adelante, se entiende bien el meme porque crecieron viendo memes y se siguen resignificando, pero probablemente en otros contextos, con otras personas o en otras culturas, ciertos memes no se entiendan, ¿ya? Bueno, y finalmente el meme de una u otra manera va a expresar una opinión. Y esa opinión puede ser buena, mala, puede ser neutral, pero va a dar cuenta de algo, de una opinión al respecto. De aquí que también, por ejemplo, se hagan tantos memes en la política, ¿ya? Política, las noticias, la farándula, ¿no? Bueno, y la literatura también, la literatura no se salva. Bueno, y acá tenemos algunos, estos son los memes más antiguos que yo les encontré. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de memes. Por ejemplo, aquí tenemos el de sensación de satisfacción o logro, tenemos este que sale así enojado, de frustración o enojo, está el poker face también, que es la sensación de estupefacción, vergüenza, el forever alone, de la sensación de soledad o de baja autoestima. Entonces, aquí tenemos y estos son, digamos que menos del 1% de todos los memes que existen, porque son muchos. Pero aquí, si se dan cuenta, hay un tipo de meme asociado a un sentimiento, ¿cierto? Y acompañado de una imagen. Y bueno, que también podríamos decir que la palabra o la frase va a depender de lo que se quiera comunicar a través de ese meme, pero siempre asociado a eso, ¿ya? Bien, y vamos a ver esta actividad. ¿De qué se trata esta actividad? Bueno, primero tienen que leer la obra Dorian Gray, ¿ya? Y es más, mientras la van leyendo pueden imaginarse algunos memes. Por ejemplo, ahí ya tendrían bastante avanzado su trabajo, ¿ya? Van a confeccionar 3 memes como mínimo sobre la novela, ¿ya? A partir de lo que hemos hablado, a partir de lo que ustedes saben, de la información que hay en internet, pero a partir de la novela, ¿ya? Lo que pasa en la novela va a ser la fuente de inspiración para crear estos memes, ¿ya? Ahora, esta actividad, que tiene como mínimo 3 memes, va a tener un 50% de ponderación de la nota final. Es decir, que si aquí tengo la nota completa, se va a dividir en 2, la evaluación de comprensión lectura y esta actividad. Así que aquí tienen una súper buena oportunidad para mejorar sus notas y para que salir airoso en este año, en este trimestre también. Bien, algunos aspectos a considerar para hacer un meme, ¿ya? Por ejemplo, identificar una idea o característica de la obra de Dorian Gray y adecuarla a una imagen con el tono que ustedes le quieran dar. Este puede ser irónico, humorístico, de reflexión profunda también, ¿ya? Acá, como pueden ver en la imagen, tenemos un montón de memes que les pueden servir. No necesariamente tienen que ser los memes con las imágenes de Dorian Gray, sino que ustedes pueden manifestar una idea al respecto, ¿ya? Y acá tienen un montón de imágenes que representan sentimientos, ideas, etcétera, ¿ya? La elección del meme tiene que ser concordante con la idea que ustedes quieren exponer. Por ejemplo, si tengo una imagen y tengo un mensaje que quiero transmitir, tienen que ser iguales, tienen que complementarse, ya no pueden ser opuestos, por ejemplo, porque la persona que lo lea no lo va a entender, ¿ya?
Acá tenemos un ejemplo sobre My Precious, ¿cierto? Dorian Gray escondiendo su cuadro, mi precioso. Y lo entendemos quienes vimos la película, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿ya? Si no vimos la película, no vamos a entender por qué dice mi precioso, y si no leímos la obra Dorian Gray, tampoco vamos a entender por qué Dorian Gray va a decir eso, mi precioso, escondiendo su cuadro, ¿ya? Por eso es porque este meme funciona, ¿cierto? Ya. La idea tiene que estar bien fundamentada en base a la elección del meme, ¿ya? No es necesaria información adicional, ustedes no es necesario que expliquen el meme. Si el meme está bien hecho, lo van a entender las personas que lo vean o que lo evalúen por sí solo, ¿ya? Bueno, la presentación tiene que ser interesante, amena, demuestra creatividad y originalidad. Más adelante les voy a dar algunas páginas para que ustedes puedan hacer sus propios memes. Así que este apartado a considerar debería estar 100% bien, ¿ya? Si no manejan muy bien estas páginas, pídale a algún compañero o compañera que les ayude a manejar, pero no es tan difícil. Básicamente, páginas como Meme Generator lo que propone está listo, está listo el meme. Lo que tienen que hacer ustedes es poner digamos, las palabras y acompañarlos de la imagen, ¿ya? Es muy simple. Bueno, presentar un trabajo limpio y ordenado, ¿cierto? Utilizar un lenguaje adecuado, ya no ocupen garabatos, no ocupen palabras que puedan herir sentimientos, susceptibilidades de otras personas, porque un meme con garabatos no siempre es efectivo, ¿ya? Bueno, y evitar errores gramaticales o ortográficos, porque les puede jugar una mala pasada y transformar el meme en un desastre. Bueno, y finalmente, páginas para hacer memes. Acá tengo un meme de Dorian Gray decepcionado viendo cómo todos envejecemos en Facebook. Y finalmente, algunas páginas. Bueno, decir que Meme Generator es la mejor página para hacer memes. Ustedes pueden encontrar ahí la imagen, el texto, todo. Es cosa de que ustedes elijan y escriban, ¿ya? Y lo pueden hacer con cualquier obra literaria que lean. Así que, súper bueno. Están las otras páginas también y finalmente le pueden tomar ahora una captura de pantalla, una foto para que puedan meterse a hacer esta actividad. Y bueno, contarles también que Meme Generator tiene aplicación para Android y también hay aplicaciones para iPhone para que ustedes puedan hacer sus memes. Bueno, y finalmente les quiero presentar la bibliografía con la que yo trabajé para hacer esta cápsula. Les puede servir a ustedes claramente si les interesa, por ejemplo, el tema del dandismo, si les interesa toda esta historia que les conté sobre Oscar Wilde, cómo se transformó su vida por culpa del amor, lamentablemente. Hoy en día esto nos parece un poco injusto, ¿no? Es muy injusto, porque hoy día sabemos que el amor es amor, como sea, de la forma que sea, el amor es amor, pero lamentablemente en la época en la que vivió Oscar Wilde, la religión, pensemos que Inglaterra es un país muy religioso, por ejemplo, uno de los temas fue la religión, por ejemplo. Bueno, también tengo aquí en esta bibliografía una tesis de la Universidad de Chile sobre el meme, así que si a alguien le interesa un tema más teórico sobre los memes, cómo nacen los memes, aquí pueden encontrar información. Ya, y bueno, también ocupé la biografía que está en el libro el retrato de Dorian Gray, que está en la biblioteca también, así que les puede ayudar a ustedes si tienen ese libro en sus casas, pueden leer la biografía ahí también para repasar. Bueno, gracias por llegar hasta este punto. Que tengan una excelente semana, los felicito y las felicito, quiero ver sus trabajos para reírme sobre los memes que van a hacer, espero que sea todo un éxito y que les vaya súper bien en la prueba.